Buenas tardes, muchachos. Vamos a hacer la clase esta semana. El tema de ahora es confidencialidad y secreto profesional. Después haremos un ejercicio, como estamos haciendo. De estos ejercicios yo estoy ya calificando, están saliendo las notas de práctica, así que no se preocupen por ese lado. No se olviden, por favor, del trabajo que dejamos, que se vence el 15, ese sobre análisis crítico sobre la muerte de Daniel Alcides Carrión. Ese va a tener una nota especial, va a entrar como nota de trabajo monográfico, ¿ya? Y por favor hagan bonito el trabajo porque ese tiene peso, ese trabajito tiene peso. Por eso es que les he dado bastante tiempo para que hagan ese trabajo. El examen es el próximo sábado a las 7:30. Estén no estén entrando a su computadora recién a las 7:30, por favor. Tienen que entrar antes y estar ya en la plataforma de Blackboard, ahí esperando que sea 7:30 en punto para que hagan el clic. Pero si a las 7:30 recién van a entrar, que no pude entrar, que no tenía señal, que no podía ingresar a la plataforma y se les pasó el tiempo. Así que por favor, 7:30 en punto y ya ustedes tienen que estar ahí listos con su dedo a apretar el clic para empezar el examen. Y son 30 minutos, son 20 preguntas para elección múltiple. Y entonces eso no hay ningún problema. Si quieres, dime, Marco. Doctor, disculpe, es este sábado 12, ¿verdad? Este sábado, sí. El próximo sábado 12, hemos dicho. Así está el aviso. Está el aviso. A las 7:30 de la mañana y termina a las 8 en punto. ¿Ya? Gracias, doctor. Ok. Muy bien. Entonces, la confidencialidad y secreto... eso es importante porque la formación del médico, pues el médico todos los días está tomando decisiones bioéticas y dentro de esas decisiones, las relacionadas con el acto médico, es fundamental. Entonces ustedes se van dando cuenta que los médicos, cuando hacemos una consulta, automáticamente nos estamos comprometiendo con el paciente en forma tácita, ni siquiera tenemos que firmar un compromiso de confidencialidad, porque el paciente hay lo que se llama un compromiso implícito. Desde el momento que un paciente viene a la consulta, implícitamente el médico se está comprometiendo a guardar la confidencialidad. Y como consecuencia de la confidencialidad, el secreto profesional. Entonces, eso es fundamental en la relación médico-paciente. Y eso hace que la persona pueda confiar en nosotros y nos pueda decir cosas muy íntimas que usualmente no lo diría a nadie, pero que a usted se lo dicen porque tiene que ver con su salud, la recuperación de su salud y porque confía que usted va a guardar el secreto profesional. Entonces, es una seguridad recíproca entre dos personas, ¿no? Pero hay el derecho que tiene el paciente a que todos aquellos que conocen su información en forma directa, como el caso del médico, o si están en su presencia en la consulta estudiantes de medicina, o internos, o residentes, al enterarse de la información del paciente, ellos también se están comprometiendo. Los estudiantes, el interno o el residente se están comprometiendo en guardar la confidencialidad. Y también indirectamente el personal que trabaja en el servicio, que tiene que manipular la historia clínica, en el caso de la enfermera, que tiene que hacer sus anotaciones, sus notas de evolución, o que tiene que pegar los resultados, si es que todavía se maneja la historia clínica física, y evidentemente, o el tecnólogo, si es que hace algún procedimiento, en fin,
todo el personal que indirectamente por alguna razón tiene que tener acceso a la historia clínica, también tienen la obligación de guardar la confidencialidad. Y también la institución que va a guardar ese documento, esa historia clínica, también la institución tiene la obligación de proteger los datos y evitar el mal uso de esa historia clínica o el acceso a esa historia clínica de gente que no tiene ninguna justificación para ver esa información. Otro concepto es el confidente necesario. En este caso, ¿quién es confidente necesario? Pues nosotros, porque como médicos que atendemos a un paciente, entonces somos confidentes del paciente, ¿no? Por lo tanto, nos da los datos que para el paciente son muy personales y que nos los da porque le vamos a prestar una atención profesional. Y que obliga a que nos dé pues información muy confidencial. Porque si no nos diera y de repente esa información que nos oculta es relevante para el diagnóstico, podemos terminar dando un mal diagnóstico y como consecuencia un mal tratamiento. Entonces al final el perjudicado resulta el paciente. Y bueno, la información clínica es cualquier dato que el paciente informa de su situación de salud, ¿ya? Y por lo tanto tenemos y de él. O a veces en forma, a veces que es obligatoria indicar que esa enfermedad también lo tuvo alguna persona con la cual estuvo en contacto. No es información del paciente, pero del momento que por razones de la enfermedad, él dice que podría estar su esposa también contagiada o podría estar su pareja también contagiada o alguna persona que estuvo en contacto directo con él. De todas maneras, igual se tiene que guardar la confidencialidad de esas personas. Ahora, intimidad es lo más interior o reservado de una persona o de un grupo familiar. Entonces, es como decirme mi secretito, ¿no? Que yo tengo, o el secreto de la familia, y que eso así nomás no se cuenta a nadie, ¿no? A veces la familia lo guarda y solamente la familia sabe y de afuera no sale nada. Bueno, ¿y qué es paciente? Pues aquel que requiere la asistencia de salud, ¿no? El secreto médico es una consecuencia de la confidencialidad. Desde el momento que el paciente le da información muy personal que él espera que sea guardada por el médico, automáticamente el paciente, el médico, se está obligando a guardar ese secreto profesional, ¿no? El secreto, dice, pues es lo que debe mantenerse separado de la vista y del conocimiento de los demás. En cambio, usuario es una persona que utiliza un servicio de salud sanitario y donde va generalmente a que le den unas charlas educativas, le hagan promoción, prevención de enfermedades, o le piden información sanitaria de su casa, de cosas generales. Ese es un usuario, pero no es un paciente. Entonces la información que puede dar un usuario no es de confidencialidad, porque es cosas generales. Pero si él va como paciente, ahí sí ya viene el secreto profesional. ¿Y qué cosa es documentación clínica? Pues es el conjunto de soportes, sea físicos o digitales, que nosotros vamos a utilizar y que contiene la información clínica del paciente y la información asistencial. Bueno, esto del secreto profesional pues no es ninguna novedad. Nosotros lo tenemos ahorita ya hace 25 siglos prácticamente. El juramento hipocrático ya estaba, ustedes lo han leído seguro un montón de veces, donde dice guardaré silencio sobre todo aquello de mi profesión
o fuera de ella, lo que oiga o vea en la vida de los hombres, que no tiene que ser público, manteniendo esas cosas de manera que no se puede hablar. Entonces, es un deber asumido desde tiempos inmemoriales, bueno, desde la época de hipocrática por los médicos, y que eso tradicionalmente se ha venido más o menos cumpliendo. Sabemos que ha habido momentos en nuestro devenir histórico que no se han cumplido, pero a partir del siglo XVIII y XIX el cumplimiento se hace mucho más, más exigente, vamos a decirlo así, y sobre todo la confidencialidad. Ahora, evidentemente hay dos conceptos entre la confidencialidad absoluta, que generalmente es la postura tradicional en muchas legislaciones, sobre todo de origen sajón, ¿no? Y la confidencialidad relativa, que es más que todo la postura americana. Los americanos sí dicen, es cierto, hay que guardar el secreto profesional, pero a veces es necesario expresarlo por alguna causa justa. Y el médico se ve en la necesidad y en la obligación de no guardar el secreto profesional. Esta es una última tendencia, que es la que ya se está incluso difundiendo en Europa también, en varios países europeos, que están más por la tendencia relativa, más que por la absoluta. Entonces, si uno dice que si el paciente exige que le guarden la intimidad, quiere decir que se debe proteger del entorno inmediato. Por ejemplo, si voy a hacer un examen médico, un examen clínico, la intimidad es de su cuerpo. Entonces, no puede estar presente gente que no tiene que estar. Y por supuesto, voy a tratar de hacerlo con la protección más adecuada. Si tengo una cortina, correré la cortina. Si tengo un biombo. Ahora, claro, si está en una habitación sola, pues solamente estará el médico. No tiene por qué estar otra persona que no requiera que esté presente, salvo que sea importante la presencia de la enfermera, por ejemplo. O si el paciente lo autoriza, podrían estar los estudiantes. Si no lo autoriza, pues nada, se le dice al estudiante, me esperan afuera y nada más. Entonces, esto de la intimidad es muy importante. El otro es la privacidad. Es decir, a quién se puede y a quién no se puede revelar esa información. ¿Ya? La privacidad física, por un lado, pero también hay la privacidad decisional y la privacidad dominial. Esto, por ejemplo, lo vamos a ver más adelante. Y, por supuesto, el conocimiento de la información. ¿A quiénes se puede dar esa información? ¿Quiénes pueden utilizar esa información? Eso hay que tenerlo muy claro. ¿Quiénes pueden utilizar la información que yo aporté como paciente y que está en una historia clínica? Bueno, la confidencialidad, ya hemos dicho, los límites, ¿no? Los límites. Hemos dicho que hay de los que son absolutamente, que dice que nada se puede decir, y los que dicen sí, depende, hay casos especiales en donde sí se podría trabajar. Bueno, entonces esta relación médico-paciente implica un acuerdo implícito de yo confío cosas a ti y a cambio de eso tú
guardas la confidencialidad y como consecuencia de eso el secreto profesional. Bueno, en una época se quiso hablar de médico-usuario como si fuera la relación médico-paciente una transacción comercial. Y lógicamente hubo protestas de la gente. Dijeron, ¿qué es esto? Médico-usuario que yo estoy viniendo y sobre todo el enfoque americano salió así. Porque está bien que yo vaya a pedir un servicio y que usted me está prestando una atención, pero no es una transacción comercial. Esta es una relación médico-paciente. Yo le voy a expresar a usted información muy confidencial, muy personal, que no lo daría si yo estuviera en una tienda comercial queriendo comprarme un celular y si me preguntan ¿para qué lo quiere usar? Si a mí yo le podía contestar, ¿y a usted qué le importa? ¿No? Entonces, no, la relación médico-paciente no puede ser una relación médico-usuario. Es médico-paciente. Y esto implica una situación contractual de confianza y basado en el secreto médico, en el secreto profesional. Bueno, esto ya lo hemos explicado. Ahora, ¿el secreto médico está relacionado con los derechos humanos? Sí, porque hay derechos humanos relacionados, por ejemplo, el derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad. Eso es parte del derecho humano. Y si son mis derechos, significa que la información que yo le doy a usted como médico, usted no la puede compartir con nadie, salvo que yo lo autorice. Salvo que yo lo autorice. Si no, no la puede compartir con nadie. ¿Ya? Ahora, también hay normas sobre información en salud, pero que eso implica también pedir un consentimiento del paciente. Es decir, yo puedo autorizar, supongamos que me piden un informe, que mi centro laboral me pide un informe de salud. Yo no sé para qué lo pediría, pero hay muchos centros que los piden y lo piden al hospital. El hospital no tiene por qué darle ningún informe. Señor, esa es información confidencial. Si usted quiere, que pídaselo al paciente y el paciente decidirá si le lleva o no el informe. Si el paciente quiere llevar la información, el paciente solicitará un informe médico al hospital, el paciente, pero no la empresa, el centro laboral. No. Ahora, que si el paciente ese informe lo presenta a la empresa, ya es asunto del paciente. El dueño de la información es el paciente. El hospital solamente es un depositario de la historia clínica. Es el que cuida, preserva esa información. Pero el dueño de la información no es el médico tratante, es el paciente. Es el paciente. Y claro, hemos dicho que la confidencialidad es ese nivel de confianza que hay entre el médico y el paciente. ¿Qué dice nuestra legislación? En la Constitución Política habla sobre derechos fundamentales de la persona. El defensa de la persona humana, por un lado, respeto a su dignidad, es importante. Por lo tanto, si yo quiero que respete mi dignidad, no se puede dar a conocer información íntima de mi persona, porque podría afectar mi dignidad. También hay otros derechos fundamentales, como por ejemplo a solicitar sin expresión de causa información que se requiera a cualquier entidad pública. Existe una ley, está en la Constitución Política, y se debe dar esa información en el plazo legal, con el costo que debe pagar lo que cuesta hacer el pedido. Pero ¿qué pasa? Yo, si soy periodista, no voy a presentar que la clínica tal me diga qué enfermedad tenía, qué sé yo, el presidente, supongamos, Fujimori. Me van a decir, usted no le podemos dar esa información. ¿Por qué?
porque podría afectar la intimidad de la persona. Y el único que podría dar esa información es el mismo Fujimori, nadie más. Nadie más. Entonces, la ley dice, sí, usted puede solicitar información, pero hay excepciones. Primero, si usted está pidiendo información que va a afectar la intimidad de esa persona, no podemos dar esa información. Y en los otros casos, por razones de seguridad nacional. Y en otros casos, lo que la ley expresamente diga que sí se puede informar. Cuando hay una ley expresa. Por ejemplo, infecciones infectocontagiosas que ponen en riesgo la salud de terceras personas y puede haber un foco, un brote y puede terminar en una pandemia. Ahí sí la ley expresamente dice que son enfermedades de denuncia obligatoria del médico y usted las tiene que denunciar, ¿no? Si no, está infringiendo la ley. Entonces, hay expresamente, la ley dice qué cosas sí se deben informar y nada más. Ahora también, por supuesto, cuando habla del derecho de la persona, también dice a que los servicios informáticos, computarizados, públicos o privados, no suministren tampoco información. Es decir, ese es el problema de las historias clínicas digitales. Es muy bueno porque facilita que cualquier hospital puede entrar a la historia clínica. Si es que yo me atiendo en el Almenara, mañana de repente por alguna razón me atienden en el Revaliat y quieren saber de qué me estaban tratando en el Almenara, pues entran al sistema y ven mi tratamiento. Eso es bueno porque beneficia al paciente, pero hay un problema, que primero que puede haber intrusos y que puedan entrar a mi historia clínica en forma no autorizada. Pueden decir, no, es que tienen que tener un password y ese password solamente lo maneja tal o cual persona. Sí, pero ¿y los crackers? Ese es el problema. Ese es el problema. Sobre todo si una persona es importante, es un personaje público o académico, y que más de uno quisiera conocer su intimidad para muchos fines, desde chantajearlo o para afectar su dignidad. Entonces, ese es muy riesgoso. Y otro derecho es el honor a la buena reputación. Es un derecho, el honor al honor y a la buena reputación y a la intimidad personal y familiar. ¿Ve? Entonces, se tiene que cuidar todo eso. El Colegio Médico también habla de violación del secreto profesional. Y bien claro, en el artículo 165 del Código de Ética y de Ontología Médica, perdón, esto está en el decreto legislativo, después vamos a ver el Colegio Médico. En el decreto legislativo 635 del 2016, en los delitos contra la libertad, dice el capítulo 6, violación del secreto profesional. Y ahí dice, artículo 165, el que, teniendo información por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o ministerio, de secretos cuya publicación puede causar daño, lo revela sin consentimiento del interesado, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años y con 60 a 120 días multa. Claro, eso desde el punto de vista del Código Penal. Pero en la parte del Código Civil, usted puede hacer la denuncia contra el que violó el secreto profesional y le puede pedir una indemnización a veces bien alta, ¿no? Altísima, por daños y perjuicios. Así que no solamente es la sanción penal que le puede caer, y que si es médico, el Colegio Médico también le hace un proceso ético y también lo puede suspender del ejercicio de la profesión por falta grave contra el Código de Ética Profesional. Si no, además se gana usted un juicio en lo civil y le van a pedir una indemnización bien alta por daños y perjuicios. Entonces, el Código de Ética del Colegio Médico
dice en el artículo 63 que se deben respetar y buscar los medios más apropiados para asegurar el respeto a los derechos del paciente o a su restablecimiento en caso que estos hayan sido vulnerados. Y ahí te dice qué derechos tiene. Por ejemplo, respeto a la confidencialidad del acto médico y del registro clínico. Entonces, nadie puede meterse a revisar una historia clínica si no es médico tratante. Ya veremos algunas excepciones. Que las discusiones de su caso clínico, las consultas, exámenes, tratamientos, son confidenciales y conducidos con la mayor discreción. Entonces, si yo voy a hacer una discusión clínica de un caso que tengo en el servicio y los médicos del servicio se reúnen para discutir ese caso y todos saben de qué cama es el paciente y quién es el paciente, todo el que participe en esa discusión, si es que el paciente la ha autorizado la discusión, porque eso es importante, se tiene que pedir permiso al paciente, todos tienen la obligación de guardar el secreto de lo que se discuta de ese caso clínico. Que se respete su intimidad o pudor, por supuesto, no autorizando la presencia de quienes no están directamente implicados en la atención. Y recibir una explicación completa, de ser el caso, de su enfermedad, ¿ya? Y si va a ser referido a otro médico o a otro establecimiento, tiene que darse una explicación de por qué se está refiriendo a otro establecimiento o a otro médico, y además se le tiene que pedir su consentimiento, salvo que sea un caso de emergencia, que en esos casos ya no hay tiempo de pedir consentimientos. Es una emergencia donde está la vida o muerte del paciente y se tiene que transferir. Bueno, sobre la relación médico-paciente también el colegio médico habla, ¿no?, que el médico, cuando el caso lo requiera, debe pedirle al paciente a quién de la familia se puede hacer un informe sobre su enfermedad, a quién o a quiénes. Si el paciente tiene que decir a fulanito, a menganito, o si dice a mi familia no le informen nada, pues no le informa nada. Y tendrá que explicarle a la familia que el paciente ha dicho que él no autoriza que se dé ninguna información. Entonces, eso es importante, saber bien claro a quién se puede informar, porque si no, a cualquiera que se presente ahí y diga que yo soy pariente, que soy el compadre o que soy el sobrino y quiero saber, no se puede. Solamente se puede informar a lo que el paciente ha autorizado. Ahora, si uno quiere, en caso de la interconsulta, como dice el artículo 76, o si es necesario convocar a una junta médica, de todas maneras se le tiene que proponer al paciente, mire, requerimos hacer una interconsulta, tal especialidad para tal acción. Y el paciente tiene que autorizar. O si el caso es muy complejo, también decirle, necesitamos hacer una junta médica para evaluar su caso. Y si el paciente lo autoriza, ok. Ahora, si viene la interconsulta y el médico interconsultor viene, él tiene derecho a revisar la historia clínica, evidentemente, porque va a responder a una interconsulta que le ha hecho su médico tratante. Él va a dejar escrita su interconsulta en la historia clínica y, por supuesto, él está obligado a guardar la confidencialidad del paciente, aunque él no sea del médico tratante. En ningún caso, el mismo médico no debe proponerse hacerse cargo de o sea, en este caso, si yo soy un interconsultante, no le puede decir al paciente, ¿sabe qué? Usted debería ser mi paciente. Pida usted que lo pasen, que yo lo voy a atender. El mismo interconsultante no debe proponer al paciente hacerse cargo de su atención. Él simplemente lo que tiene que hacer es dar una opinión, y si necesita realmente ir con la especialidad,
Supongamos un cardiólogo dirá, requiere atención especializada por cardiología, sería conveniente que sea transferido al servicio de cardiología. Punto. No decir que me lo transfieran y yo lo voy a atender, no se puede hacer eso. Sobre el secreto ya hemos visto, por supuesto es un derecho del paciente a la confidencialidad. Eso lo establece el artículo 89 del Código de Ética. El artículo 90 también nos obliga a guardar la confidencialidad, ¿ya? No solamente al médico, sino a cualquiera que hubiera sido recibido información muy personal del paciente por razones de que participó en su atención o porque participó en un ensayo clínico, en una investigación. Porque también podría darse ese caso, que es un paciente en donde se está experimentando una nueva droga, un nuevo medicamento o algún nuevo procedimiento y sería interesante incluirlo dentro del ensayo clínico y en ese caso, igual, ¿no? Los investigadores tienen la obligación de guardar toda la confidencialidad. Y aún más, el colegio médico dice que la muerte de un paciente no exime al médico el cumplimiento de este deber. Es decir, como ya se murió el paciente, ya puedo hablar, ya puedo decir lo que tenía el paciente. No, señor. Usted está obligado a mantener el secreto profesional. Y el artículo 91 dice que el médico tratante tiene conocimiento de la condición patológica de un paciente que deduce que por razones de su enfermedad podría causar daño a terceras personas, supongamos un paciente con VIH. De hecho, si es casado, puede haberlo transmitido a su mujer. O si tiene parejas, puede haberlas transmitido a esas otras parejas. Ahí, por ejemplo, no queda eximido de la reserva del secreto profesional. ¿Por qué? Porque está de por medio la salud de un tercero. O en caso de psiquiatría, un paciente que tiene delusiones psicóticas, que quiere hacer daño, agredir o asesinar a una tercera persona de la familia y que no quieren hospitalizarlo, es la obligación de decirle a la familia, tiene estas delusiones y tienen que cuidarse porque no vaya a ser cosa que les haga daño. Si ustedes no quieren hospitalizarlo, bueno, ustedes asumen la responsabilidad, pero les estoy avisando, ¿no? En esos casos quedan eximidos. ¿Para qué? Porque hay que evitar que se produzca ese daño. ¿En qué caso se podría revelar el secreto médico? Bueno, en caso de enfermedad infectocontagiosa, sobre todo si es de denuncia obligatoria, en casos de inminencia de comisión de un delito, de un daño grave a tercero, como hemos visto, o que incluso quiera dañarse a sí mismo, si tiene ideación suicida y se lo quieren ir a casa y no lo quieren dejar hospitalizado, bueno, también tenemos la obligación de decirle, mire, hay riesgo de que pase esto, lo van a tener que ustedes que vigilar las 24 horas del día. ¿No? O por imperativo legal, bueno, eso sí, si el juez lo solicita, se hace el informe, pero exclusivamente quedará limitado a lo estrictamente necesario y relevante para el objetivo judicial y que está justificado por una razón de interés público. De repente se está investigando un asesinato, un crimen, sabe Dios qué, y es fundamental esa información para la decisión del juez. Pero solamente se informará lo que es estrictamente necesario para el objetivo del juez. También, por ejemplo, para evitar un daño grave a la sociedad en las enfermedades y acontecimientos de declaración obligatoria. Por ejemplo, ya hemos dicho, ¿no? Por ejemplo, si hubo un nacimiento y hay que comunicarlo, no se puede dejar de notificar que ha habido un nacimiento, porque ese niño tiene que ser registrado. O si hubo una defunción, pues tampoco usted se puede callar, tiene que decir a alguien se ha muerto, ¿ya? O si hay enfermedades que producen graves daños a la sociedad, ¿ya?
En casos de atención a pacientes maltratados, sobre todo si se trata de niños o ancianos o dementes o víctimas de agresión sexual, también usted está obligado a comunicar. Y cuando se es perito en procesos judiciales, sí, pues, si viene un perito en un proceso judicial, él tiene derecho a conocer la historia clínica. Usted no le puede decir, usted no puede, no le puedo dar la historia clínica. Un momentito, vengo por una orden judicial, así que usted me tiene que facilitar la información. Y yo voy a revisar la historia, etcétera. Y probablemente hasta examinará al paciente si el caso lo amerita. ¿Y en qué otro caso? Cuando a usted injustamente lo acusan, es acusado por un paciente o lo llaman a testificar en materia disciplinaria. Bueno, en ese caso usted se tiene que defender. Lo han denunciado por algo y usted pues tiene que decir, y si es necesario decir pues que usted estaba tratando a ese paciente por tal o cual enfermedad, porque se está defendiendo, ¿no? En un proceso disciplinario. Bueno, entonces, ¿qué principios deontológicos recogen todos estos requisitos para la protección de datos de esfera sanitaria? Por ejemplo, el principio de pertinencia o sobriedad, es decir, limitarse a indagar lo necesario para hacer la historia clínica, no preguntar preguntas que no vienen al caso. A veces preguntan sonceras, que no tiene que ver nada con la patología que trae el paciente. Entonces, el principio de pertinencia o sobriedad es muy importante. Otro es el principio de transparencia. El paciente tiene que saber qué tipo de información van a recoger en la historia clínica, qué es lo que el médico está documentando en la historia clínica. Tiene que saber por qué lo está tomando, para qué lo está tomando, quién va a hacer uso de esa información que le está dando esa historia clínica, bajo qué condiciones se puede acceder a ella, si lo van a informatizar o no. Eso es fundamental, porque el paciente es el dueño de esa información. El principio de responsabilidad, es decir, el primum non nocere, es decir, usted tiene que guardar el secreto porque usted sabe que si sale afuera va a ser un daño a la persona. Y el principio de universalidad también, es decir, hace referencia a que las medidas de seguridad tiene usted que tener para proteger toda la información lo más que se pueda, ¿no? Bueno, hay algunos casos especiales en donde uno entra en dudas, ¿qué haría en estos casos? Porque hay países, por ejemplo, que dicen que a partir de los 16 años ya los adolescentes, ya ellos tienen derecho a dar autorización o no, casi como si fuera un adulto, ¿no? Entonces, en esos países ya, por ejemplo, en España ocurre eso, pero en nuestro país uno hasta los 18 años sigue dependiendo de sus padres. Entonces, la pregunta es si un adolescente con drogodependencia no conocida por los padres se debe informar a los papás, por ejemplo. O una menor de 14 años que solicita tratamiento interceptivo en un embarazo y no quiere que se enteren los padres. O el cónyuge que tiene una enfermedad de transmisión sexual. O el joven VIH positivo que ha tenido varias relaciones de pareja. O el juez que solicita una determinada historia clínica, no pide toda la historia. Entonces ahí uno empieza a dudar si debe darle toda la historia, porque allí puede haber otra información muy confidencial que el juez no la requiere, pero al momento que pasa al juzgado, esa historia está expuesta a que la ve el abogado, el fiscal, el juez, y va a salir mucha información confidencial que no debería salir. El médico de empresa que pide información sobre su paciente que tiene incapacidad temporal de trabajo. Muchas empresas que quieren saber el diagnóstico y se le dice, no señor, usted lo único que tiene que ver es que le den su certificado médico de incapacidad temporal para el trabajo. Nada más, usted no tiene que saber qué enfermedad tiene el paciente, salvo que sea una enfermedad contagiosa que podría contagiar a sus compañeros de trabajo. Pero si no es eso, en todo caso, que se la dé al mismo paciente si quiere.
Y también cuando se instaura un nuevo sistema informático, pues asegurar pues la seguridad de la información, ¿no? Por todos los riesgos que hemos visto, sobre todo cuando son digitalizados, ¿no? Entonces hay varios consejos que se dan. Por ejemplo, intentar siempre que sea posible hacer partícipe al paciente de la solicitud de información, que sea él quien revele o dé su consentimiento. Es decir, cuando alguien quiera pedir información del paciente, se le dice, señor, solamente la puedo dar al que el paciente ha autorizado. Pero es importante que pídasela al paciente, ¿no? Salvo que sea una orden del juez, que son casos excepcionales, ¿no? Sobre todo cuando uno quiere informar a la familia y a veces personas que no están vinculadas con el paciente, pero son chismosos, quieren saber. O el segundo consejo es ponderar los principios éticos en juegos. ¿Qué principios éticos están implicados en este problema de la confidencialidad? Por ejemplo, el de no maleficencia. Porque si usted da información, puede perjudicar el daño no solamente al paciente, puede afectar incluso la honorabilidad, la intimidad de toda una familia. Entonces, uno tiene que estar muy seguro de que no va a dar información salvo a la que el paciente autorizó. Y que no puede autorizarse el acceso a los datos salvo que el paciente autorizó. Y ya veremos algunos casos especiales, ¿no? El otro consejo es la creación y mantenimiento de un sistema de elaboración, archivamiento informatizado de historia clínica que aseguren pues la seguridad de la historia, ¿no? Por los riesgos que tenemos ahora de digitales, y que eso pues, están, por un lado tiene su lado positivo, pero el riesgo de protección y de asegurar que nadie se meta, ningún intruso al sistema informático, es fundamental. Y el 4 es respeto a los problemas procesales de la historia clínica, que debe ser prudente. O sea, si es un proceso penal que está judicializado, pues ahí hay que ver a quién se suministra y qué cantidad de información se da al juez. Al juez, sobre todo, que es el que lo puede solicitar. Y en el 5 consejo, evitar a toda costa el daño grave a terceros. Es decir, no solamente el daño al paciente, sino daño a terceros. Hemos dicho que cuando hay grave daño a terceros, se puede justificar y puede uno estar excepto del deber del secreto, ¿no? Cuando existe riesgo de daño a pacientes. Este es una especie de algoritmo que podríamos utilizar en algunas situaciones, que me pareció interesante, lo encontré por ahí en alguna revista, no me acuerdo cuál, que decía algoritmo de actuación para respetar el secreto profesional. Por ejemplo, ¿qué puedo hacer para cumplir con mi deber de secreto y mi compromiso de confidencialidad? Por ejemplo, a la hora de acceder a información confidencial, la primera pregunta, ¿soy confidente necesario? Si soy médico tratante, por supuesto que sí. Entonces puedo acceder a la historia clínica. Si dice, bueno, no soy médico tratante, pero ojo, soy el médico del hospital, trabajo en el servicio de al lado, y por lo tanto, ¿por qué no voy a tener derecho a acceder a la información de una historia clínica si soy médico del hospital? No, señor, usted no es confidente necesario porque no es médico tratante, por lo tanto, no tiene derecho a acceder. O tampoco es médico interconsultado, por lo tanto, no tiene derecho a acceder. Ahora, si usted me viene con una interconsulta, esa es otra cosa. Ahora, a la hora de compartir información confidencial, todos los presentes son confidentes necesarios, y ahí viene el problema. Ahí viene el problema. Si son, por ejemplo, el médico tratante con el residente, todos son confidentes necesarios. Entonces, sí, pues, todos pueden leer la historia clínica, discutirla. Incluso si son alumnos autorizados por el paciente, también podrían discutirla con los alumnos. Pero si el paciente no la autorizó, entonces no puedo discutirla con los alumnos,
¿Por qué? Porque el paciente dijo que no. Ya. A la hora de responder ante la solicitud de información confidencial por terceros, supóngase que alguien me quiere pedir información confidencial, se presenta y diga, yo quiero saber, yo soy fulanito, lo que sea. Entonces la pregunta es, depende, si yo revelo esta información, ¿voy a evitar un daño grave a terceras personas o a la familia o a la comunidad o a que se dañe el mismo paciente? Si voy a evitar un grave daño, sí lo podría dar, la información, podría. Si no, no va a producir ningún daño, no doy la información, me callo. Ahora, si cuando yo sí podría darla porque voy a evitar un daño a terceros, reflexiono antes de dar la información y digo, ¿podría de alguna manera evitar el daño al tercero sin que yo tenga que dar la información? Antes de darla, me hago esa pregunta. ¿Podría yo evitar que se produzca el daño sin que yo tenga que dar esa información? Bueno, de repente una hospitalización evitaría que yo dé una información a terceros. Y ya en la hospitalización se trata el problema y evito que se produzca el daño. Pero si no hay forma de evitar de otra forma, bueno, pues no queda más que decir, pues, bueno, tengo que dar la excepción al deber del secreto profesional. No me queda otra alternativa porque está de por medio el daño al mismo paciente o a una tercera persona. Bueno, entonces ahora nos pasamos a la parte práctica. Voy a pasar lista un momento, por favor. Liliana Almoguer. Liliana. Presente, doctor. Ok. Araujo, Yair. Araujo. Presente, doctor. Ok. Arcos, Jenny. Presente, Arcos, doctor. Jenny. Ya. Presente. Arias, Edson. Presente. Arias, Edson. Presente. Ya. Barrientos, Diego. Barrientos. Presente, doctor. Ya. Bonifacio, Jennifer. Presente, Bonifacio. doctor. Ok. Carvajal, Lucila. Carvajal. Carvajal. No está. Cárdenas, Litsi. Cárdenas, Litsi. Presente. Ok. Carrasco, Alondra. Presente. Carrasco. Ok. Casas, Miriam. Casas, Presente, Miriam. doctor. Ok. Castillo, Gabriela. Presente, Castillo. doctor. Chávez, Milagros. Chávez. Presente, doctor. Ok. Contreras, Víctor. Presente, Contreras. doctor. Ok. Cortés, Lila. Presente, doctor. Cortés. Ya. Cruz, Luis. Cruz, Luis. Cruz. Cruz, Luis. No está. Cunya, Gabriela. Presente, Cunya. doctor. Ok. Díaz, Alejandro. Buenas tardes, doctor. Díaz. Ok. Ex, Erich. Ex. Ok. Fermín, Jaime. Buenas tardes, doctor. Jaime. Presente. Ya. Galindo, Camberly. Galindo, Camberly. Galindo. Gallegos, Diana. Presente, doctor. Gallegos. Ok. Guaringa, Patricia. Presente, doctor. Patricia. Ok. Jauregui, Blanca. Blanca. Presente, doctor. Ok. López, Ángela. Presente, López. doctor. Buenas noches. Ya. Presente. Maguiña, Jimena. Presente, doctor. Maguiña. Ya. Medrano, Paul. Presente, doctor. Paul. Ya. Miguel Pierre. O Jean-Pierre. Presente. Ya. Morán, José Manuel o Josué. Buenas noches, doctor. Presente.
¿Ya? Moreno, Frank. Moreno. Presente, doctor. ¿Ya? Muñante, Marco. Presente, doctor. Muñante. ¿Ya? Navarro, María. Presente, Navarro. doctor. Nizama, César. Presente, doctor. ¿Ya? Orellana, Renzo. Presente, doctor. ¿Ya? Panda, Fernanda. Presente, Panda. doctor. Ok. Pasapera, Jorge. Presente, doctor. Pasapera. ¿Ya? Pejerrey, Marco. Presente, doctor. Ok. Pérez, Natalie. Presente, Pérez. doctor. Prado, María. Presente, doctor. Ok. Quiñones, Silvana. Quiñones, Silvana. Presente, doctor. Presente, Ya. doctor. ¿Ya? Quispe, Brenda. Presente, doctor. Ramírez, María. Ramírez. Presente, doctor. Ok. Regalado, Celeste. Regalado, Celeste. Presente, doctor. Ok. Reyes, Wilson. Presente, doctor. Reyes, Wilson. Presente, doctor. Ok. Un momento. Rivas, Jonathan. Presente, doctor. Rivera, Madavi. Presente, doctor. Rivera. Ya. Roca, Luis. Presente, Roca. doctor. Ya. Rodríguez, Xiomara. Presente, Rodríguez. doctor. Sáenz, Luis Antonio. Luis Antonio. Sáenz. Sánchez, Presente, Carla. doctor. Sánchez. ¿Usted quién ha contestado? ¿Quién ha Sáenz, dicho doctor, presente? Ah, Sánchez, con retraso. Bueno, Sáenz, Sáenz. Sánchez Vizcarra, Carla. Presente, doctor. Carla. Ok. Susana Gustavo. Presente, doctor. Buenas noches. Ya. Ok. Torres, Alicia. 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 Presente, doctor. Ya. Valencia, Josian. Valencia. Presente, doctor. Ya. Varillas, Alejandro. Presente, doctor. Varillas. Ya. Vega, Juan. Vega. Juan Vega. Presente, doctor. Ya. 20, Valerie. 20. Presente. Ok. Vera, Cristal. Presente, Vera. doctor. Ok. Nos vamos entonces todos a la práctica. ¿Ya? Disculpe, doctor. Carvajal Sí. presente. Perdón. Doctor. Ay. ¿Dónde estás? Doctor, Carvajal? Galindo Ya. presente. Galindo. A ver. Doctor. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Nadie más. Ya. Ok. Listo.